Muy bien, chicos. Buenas tardes a todos los que nos han saludado. Buenas tardes nuevamente a los que están por acá. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Seguimos avanzando en nuestro contenido. Ya hoy, 18 de febrero, tenemos nuestra 10ª clase y trabajamos con el tema de ley de Gauss en distribuciones de cargas. ¿Se recuerdan que el último día de clases estábamos hablando sobre lo que era la ley de Gauss? Y vimos que la ley de Gauss permitía encontrar el flujo de campo eléctrico cuando había una carga encerrada en una superficie. Habían dos formas de poder trabajar la ley de Gauss y esas dos formas nos permitía igualar las expresiones y podríamos tener una expresión que relaciona cargas y campos, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo se comporta o cómo se utiliza la ley de Gauss cuando nosotros tenemos un conjunto no un conjunto, perdón, una superficie con carga. Entonces, hoy 18 de febrero del 2022, veremos ley de Gauss en distribuciones de carga. Sí. A ver, pues, la ley de Gauss nos permite encontrar flujos de campo, pero a su vez, pues logramos encontrar una expresión que define que la carga dividido la constante epsilon sub 0 es igual a la integral de una superficie cerrada del producto punto entre un vector normal perpendicular al área y el campo y el diferencial de área superficial. La ley de Gauss es aplicable para cualquier superficie, sea la superficie que sea la carga que sea, no importa. Sin embargo, dependiendo de la forma en que sea la superficie, pues nosotros podemos o no ahorrarnos la integral. Como no estamos en un curso de cálculo, que pues no sería malo, ¿no? Poder integrar, pero pues se saldría del contenido, solamente nos interesa aplicar a ciertas distribuciones, entonces vamos a tratar de evitar la integración. ¿Cómo vamos a evitar la integración? Pues se tienen que cumplir ciertas condiciones. Una de las primeras condiciones es que, dado de que el producto punto entre el vector normal y el campo se traduce a campo por coseno del ángulo, pues vamos a tratar que el ángulo formado entre el vector normal y el campo eléctrico sea constante, ¿sí? Siempre. Vamos a cumplir como una condición de que se intenta que el ángulo sea cero. ¿Qué otro elemento, qué otra condición para poder evitarnos la integral? Pues vamos a tratar de que el campo sea constante. ¿Sí? Que el campo sea constante. Y por último, pues que el área de superficie sea fácil de calcular. Si nosotros hacemos cumplir estas tres condiciones, podemos evitarnos la integración. Entonces, pues vamos a tratar de aplicar esta expresión a superficies que cumplan con que el ángulo en todo momento pues sea cero, ¿sí? Lo más fácil, o sea constante, ¿no? Si no es cero, pues que sea constante. Que el campo sea constante y que el área superficial sea fácil de calcular, porque si no podemos utilizar cualquiera, pero eso no nos va a evitar que podamos o que necesitemos inevitablemente resolver la integral. Entonces, pues apliquémoslo a uno de los ejemplos que he preparado para ustedes el día de hoy. A ver, el problema dice así. Un filamento largo y recto tiene una carga por unidad de longitud de menos 90 milicoulombs sobre metro. Ven que es una carga por unidad de longitud, es, me están dando la densidad de carga. Determine el campo eléctrico a las siguientes distancias del filamento, medidas perpendicularmente a la longitud del mismo. Perpendicularmente a la longitud del mismo. Quiere que calculemos entonces el campo eléctrico a 10 centímetros y que lo calculemos a 20 centímetros y que lo calculemos a 100 centímetros. Entonces, pues un filamento es como una especie de hilo muy delgado, conductor. En este caso, al que se le ha cargado, que se ha cargado de manera uniforme. La densidad de carga de este es de menos 90 milicoulombs sobre metro. ¿Estamos?
Queremos calcular el campo eléctrico a ciertas distancias de manera perpendicular. Por lo tanto, vamos a aplicar la ley de Gauss. Pero ahí encontramos un primer problema. Para aplicar la ley de Gauss se utiliza cuando nosotros tenemos superficies, y sobre todo superficies cerradas. ¿Y qué pasa si no hay superficies cerradas? Pues como en este caso no hay, lo que vamos a hacer es inventar una. ¿Sí? Vamos a crear una superficie ficticia. A esta superficie ficticia la vamos a llamar superficie gaussiana. Una superficie que tenga y que cumple las características que vimos antes para poder evitarnos la integral. Si no queremos evitarnos la integral, pues podemos realizar cualquier superficie. Pero en este caso, pues vamos a dibujar aquí. Voy a dibujar un cilindro que encierre a este cable. Entonces vean que ahora ya tengo este cable encerrado en un cilindro. Por lo tanto, ya puedo ver que hay que en este cilindro las líneas de campo eléctrico debido a ese filamento la van a atravesar. Por favor, verifiquemos esto. La densidad de carga es negativa, lo que significa que la carga del filamento es negativa. ¿Cómo esperaríamos que sean las líneas de campo entonces en este filamento? ¿Que sean hacia el cable o que salgan del cable? ¿Qué dicen ustedes? Que salgan del cable. Que salgan del cable. ¿Vale? ¿Sí? Cualquier carga positiva se alejará. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿O se acercará? Entrando al cable. Entrando al cable. Muy bien. Ahí estamos con Nixon también. ¿Sí? Nixon nos dice entrando al cable, ¿verdad? Entrando porque pues, la carga es negativa, entonces todas las cargas positivas van a estar dirigidas hacia adentro. Entonces todas las líneas de campo van a atravesar la superficie, ¿verdad? Entonces pues ya vimos que nosotros esperaríamos que eso sea un flujo de campo negativo. Veamos lo siguiente entonces. ¿Por qué le he creado un cilindro? Porque de acuerdo a este filamento, todas las líneas de campo van a estar perpendiculares al cable. Porque si nosotros colocamos aquí una partícula, ¿ven? Una partícula con carga, todo elemento diferencial le va a generar una fuerza de atracción. Pero hay unas componentes, por ejemplo, si hago esto, observen que las componentes horizontales se cancelarían entre sí, haciendo de que la fuerza sea directamente perpendicular al cable. Por lo tanto, yo tengo la seguridad de que el cable tiene un campo eléctrico perpendicular. Entonces, vamos a dibujar aquí una línea de campo que esté dirigida de manera perpendicular al cable. De tal forma de que esta línea de campo va a atravesar a un área de manera perpendicular. Pero como estamos viendo nosotros la superficie desde afuera, pues nosotros miraríamos que este vector normal está apuntando en esta dirección. Entonces el vector normal apunta hacia afuera, mientras que el campo eléctrico apunta hacia adentro. ¿Cuál es el ángulo formado entre estos dos? 180. Muy bien, 180 grados. Ahí está el ángulo que forma. Ahora la pregunta sería, si todas las líneas de campo eléctrico son perpendiculares al cable, ¿será que cualquier diferencial que yo ubique en cualquier parte del cilindro será de esta forma o habrá alguno que cambie? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que todos serán iguales? ¿O habrá alguno que pueda cambiar? Creo que cambian y ¿Será que cambian? Los de las caras del cilindro, ¿Los de las caras? las partes de... Ajá, esas. Muy bien. Y sí, tiene razón, ¿verdad? Porque las líneas de campo eléctrico serían paralelas a la carga, pero como en este caso las áreas están así, pues aquí tengo 90 grados, ¿verdad? Y pues como el coseno de 90 es 0, pues aquí el flujo de campo es 0, ¿verdad? Y tiene sentido porque todas las líneas pues están entrando al cable de manera perpendicular. Entonces no hay ninguna línea que atraviese esta. Pero ahora entonces, pues ya, lo mismo pasaría en esta etapa. ¿Qué pasaría en la parte curva? ¿Habrá alguna en la que el ángulo sea diferente? Ya vimos que las tapas no, ¿verdad? Porque pues, las líneas de campo no las atravesarían. Vean que independientemente de dónde lo hagamos,
La línea de campo siempre va a atravesar de manera perpendicular el diferencial. Por lo tanto, el ángulo siempre va a ser constante y siempre va a ser 180. ¿Sí? No logramos que sea 0, pues por lo menos mostramos que es siempre constante, 180 grados. Ahora, también sabemos nosotros que el campo eléctrico depende de la distancia. Y observen que todos los puntos sobre la superficie de este cilindro que yo he dibujado son perpendiculares son equidistantes al cable. Todos están a la misma distancia. Por lo tanto, esperaríamos que el campo eléctrico tenga exactamente el mismo valor y por lo tanto el campo eléctrico sea constante. Entonces, pues ya vi que el ángulo sea 0, no funciona, pues, pero por lo menos es 180 siempre. El campo eléctrico sea constante, pues sí. Ahora, que el área sea fácil de calcular. Y aquí, pues tenemos el área. ¿Cuál sería el área superficial que están atravesando las líneas de campo? Pues sería el área de esta parte curva. Y el área superficial de un cilindro, pues no es difícil de calcular. Eso significa entonces que cumplir las condiciones. Y así, entonces, ¿qué voy a hacer con esas condiciones? Pues evitarme la integral. Por lo tanto, yo voy a escribir aquí que la carga dividido epsilon sub 0 va a estar dado por la integral de superficie cerrada del producto escalar entre el vector normal y el campo eléctrico por el diferencial de área superficial. Ahora, empecemos pues. Entonces aquí, vean que lo vamos a hacer una primera vez y para los futuros ejercicios pues, lo vamos a ahorrar si ya cumplimos las condiciones. La magnitud del producto, o el resultado del producto vectorial es la magnitud del vector n, que es 1, por la magnitud del campo, por el coseno del ángulo. Entonces, en este caso, como el coseno del ángulo, vemos que 180, el coseno de 180 siempre es menos 1. Y como el campo es constante, entonces aquí me quedaría menos el campo, porque sale de la integral al ser constante, por el coseno de 180 que ya vimos que se eliminó, y por eso está este menos 1 aquí, por el diferencial de área superficial. Y esta integral, pues define únicamente la integral de la superficie que está siendo atravesada por las líneas de campo eléctrico, que es únicamente esta de aquí, ¿verdad? Por el área superficial. Entonces, esto me permite escribir ahora la ecuación como carga dividido epsilon sub 0 igual a menos el campo por el área superficial. Y el área superficial que atraviesan las líneas de campo, ¿sí? Por eso es que no vamos a utilizar estas porque ninguna línea de campo atraviesa esas caras. Entonces vean que esa ecuación difícil, que era una integral, ahora es una ecuación bastante sencilla, una ecuación bastante que es algebraica nada más. El problema quiere que nosotros calculemos el campo eléctrico a una distancia de 10 centímetros. Bueno, entonces para el inciso A vamos a suponer que el radio de ese cilindro pues es 10 centímetros. Para el inciso A vamos a suponer que el radio es 10 centímetros. Entonces, como lo que necesitamos es el campo eléctrico aquí me quedaría como menos la carga dividido epsilon sub 0 por el área superficial. Que me quedaría como menos la carga dividido epsilon sub 0 por el área superficial, que es el área superficial curva, que estaremos de acuerdo con que es de 2pi por el radio por la longitud. Ahora noten, para poder encontrar el campo entonces necesito la carga, el radio y la longitud. Sin embargo, yo no tengo la carga. Lo que tenemos es la densidad de carga, que nosotros sabemos que es la carga dividida la longitud. Afortunadamente, carga dividido longitud aparece por aquí. Entonces, yo podría escribir que el campo eléctrico es el negativo de la densidad de carga dividido 2pi por epsilon sub 0 por el radio. Desapareciendo la longitud porque la relación entre carga y longitud se convierte en densidad de carga. Finalmente, entonces, aquí me quedaría menos la densidad de carga, que ya vimos que era de menos 90 milicoulombs sobre metro, dividido 2pi por la constante epsilon sub 0 por el radio, que vimos que es de 10 centímetros. E ingreso datos a la calculadora. Vean que voy a reemplazar en la calculadora los prefijos, no tanto el centi como el mini. Entonces, aquí me quedaría menos 90 por 10 a la menos 3, sí, dividido 2 por pi por la constante epsilon sub 0. Entonces le voy a poner aquí la constante en mi calculadora, aparecen las constantes para no escribirlas, solo por que se ve bonito esto, por 10 centímetros, que sea 0.1. Y ahí está. Si no estoy equivocado,
entonces ya tengo la magnitud. Vean que me salió positivo, ¿no? Por eso estoy seguro de que es magnitud, porque recuérdense que también que si fuera vectorial, pues aquí le tendría yo esto, ¿no? Entonces, magnitud del campo eléctrico es de 16.2 por 10 a la 9 newtons sobre Coulomb. Y así hemos utilizado la ley de Gauss sin pasar por una integral para encontrar el campo eléctrico. ¿Me explico? ¿Qué cambiaría para 20 centímetros? ¿Será que debemos hacer este análisis o habrá algo que se repite? ¿Qué dicen ustedes? Solo habría que cambiar el radio de 10 Muy por bien. Sí, solo el radio se cambiaría. Exacto. Solo el radio, ¿verdad? Porque lo único que varió fue el radio. De ahí el análisis es para un cilindro general. Entonces, para el inciso B, me quedaría aquí que el campo eléctrico sería menos 90 milicoulomb sobre metro dividido 2pi por epsilon sub 0 por 0.2 metros. Entonces, en la calculadora voy a sustituir únicamente aquí 0.2. Y me da 8.1 por 10 a la 9. Newtons coulombs. Vean que tiene sentido, dado de que hemos duplicado la separación, tener ahora la mitad del campo eléctrico, ¿verdad? Va disminuyendo conforme aumente la distancia. Finalmente, el inciso C, pues va a ser lo mismo. Lo único que va a cambiar es el radio. Entonces me quedaría aquí que el campo eléctrico sería de menos 90 milicoulombs sobre metro dividido 2pi por epsilon sub 0 por el valor que no me acuerdo, era de 100 centímetros o metro. Entonces aquí le voy a cambiar únicamente a mi cálculo un metro. Y me da el valor de 1.62 por 10 a la 9. 1.62 por 10 a la 9 newtons coulomb. Y así tendríamos entonces las respuestas que el problema me estaba pidiendo. ¿Me explico? Sí, ingeniero. Perfecto, muchas gracias. ¿Ven que no es difícil? Es procedimiento, sí, pero siempre requerimos hacer un análisis así bien minucioso para estar seguros de que lo que estamos haciendo pues tampoco es incorrecto, ¿no? Y yo una pregunta, ¿y cómo se calcularía el flujo eléctrico de una carga que esté fuera de este filamento? De una carga, pero depende del tipo de carga, si es puntual o es distribuida. Es una carga puntual. Es como lo Entonces, vimos en la anterior clase, ¿no? supóngase que queremos calcular el flujo de campo eléctrico en este punto debido a esta carga. Pues lo que hago es ahora pues, dibujar una superficie debido a una superficie que encierra esto, que probablemente va a ser una esfera, y calculo el flujo de campo alrededor de esta carga únicamente. Si quisiera calcular el flujo de campo de este filamento en conjunto con una carga puntual, ahí sí podríamos utilizar una esfera que envuelva todo el filamento y a la carga, pero implicaría que tendríamos que resolver nuestra integral de superficie. ¿Estamos? Sí, gracias, ingeniero. Muy bien. Hagamos otro ejemplo. Entonces, tenemos que tratar de buscar figuras que sean fáciles, que sean útiles para poder calcular y ahorrarnos la integral. Si les gusta integrar, hacer las integrales de superficie, pues se puede hacer, no hay ningún problema. Si en el examen lo quieren hacer, pues también se puede hacer, ¿no? Al final, el resultado que obtendrían de una u otra forma es exactamente el mismo. Muy bien. Veamos este problema. Dice así. Una cubierta cilíndrica, así como que fuera un tubo, ¿no? Con un radio de 7 centímetros, y longitud de 240 centímetros,
tiene una carga con distribución uniforme sobre su superficie curva. Bien, este tubo tiene su carga sobre la superficie curva. La magnitud del campo eléctrico en un punto que está a 19 centímetros radialmente hacia afuera de su eje, medido a partir del punto medio de la cubierta, es de 36 kilonewtons sobre Coulomb. Determine la carga neta sobre la cubierta, inciso B, el campo eléctrico que existe en un punto a 4 centímetros del eje, medido radialmente hacia afuera del punto medio de la cubierta. Primero me piden entonces una carga y luego me piden un campo. Intentemos dibujar lo que el problema dice que tenemos. Tenemos una cubierta cilíndrica con un radio de 7 centímetros. Entonces voy a suponer que esto que estoy dibujando aquí representa una cubierta que tiene un radio de 7 centímetros y una longitud de 240 centímetros. Sí. No esta escala, ¿verdad? Esta es la cubierta. La carga está distribuida sobre la superficie. Es decir, aquí nosotros, si pudiéramos ver esa carga, pues veríamos aquí todas las carguitas bien distribuidas de manera uniforme sobre toda la superficie curva. Ahora, el problema me dice que se sabe que la magnitud, vean, la magnitud del campo eléctrico a 19 centímetros radialmente hacia afuera de su eje es de 36 kilonewtons, medido respecto al punto medio, ¿no? Entonces, de la cubierta. Aquí si midiéramos el punto medio de la cubierta, pues sería este. Y el campo eléctrico a 19 centímetros, supongamos aquí, medido respecto al eje del cilindro, ¿no? Es de 36 kilómetros, pero me dan magnitud. No me dicen si la carga, perdón, si el campo eléctrico va hacia afuera de la superficie cilíndrica o dirigido hacia la superficie cilíndrica, porque con eso pues, nosotros podríamos saber qué tipo de carga es. Muy bien, entonces, pues quieren que calculemos la carga sabiendo el campo. Esto entonces, pues me suena de que si necesitamos el campo, podría utilizar la ley de Gauss. Sin embargo, quiero calcular la ley de Gauss hasta este punto y no sobre la superficie de este, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a crear una superficie ficticia que esté muy cercana a este punto, que cumpla con que el campo sea uniforme en toda su superficie, que el ángulo sea constante, el ángulo formado entre el vector perpendicular y el campo sea constante. Y por último, que sea de fácil cálculo de área superficial. ¿Cuál creen que cumple esas tres condiciones? ¿Qué figura? Otra ¿Una cubierta. esfera? ¿Una esfera? Probemos, ¿no? Supongamos una esfera, ¿no? Ahí está. Primero observamos un detalle. La esfera, en este punto, pues no podría encerrar a todas las cargas. Hay un pequeño detalle. Otra es que cada uno de los trocitos de diferencial que nosotros coloquemos va a tener un vector normal en distintas direcciones, ¿no? Sin embargo, debido a la distribución de la carga del cilindro, las líneas de campo eléctrico, si suponemos que la carga es positiva, pues todas las líneas de campo eléctrico saldrían radialmente de él. Y van a ver, muy seguro, trocitos de área en el que las líneas de campo eléctrico no van a coincidir formando un ángulo distinto. Entonces, por ejemplo, aquí uno, si fuera radial, el área va a estar aquí y el ángulo este de aquí ya no va a ser el mismo que si tuviéramos un diferencial aquí. Entonces, noten que en los diferenciales pues van a cambiar. La ubicación de los diferenciales va a hacer que el ángulo entre el campo y el área normal pues varíe. Bueno, entonces una esfera no funcionaría. ¿Qué otra figura cree? ¿Con un cubo? Cilindro. Un cilindro, Inge. Muy bien, con el mismo cilindro. A ver qué pasa, ¿no? Esperaríamos que funcione. Entonces, pues voy a dibujar aquí un cilindro.
contenga a ese punto. Entonces, como la carga está sobre la superficie, nosotros esperaríamos que las líneas de campo, si suponiendo que la carga es positiva, que podamos nosotros dibujar aquí un diferencial y que la línea de campo generada por esa superficie que está adentro, pues intersecte de manera perpendicular a la superficie del cilindro ficticio que hemos dibujado, a esa superficie gaussiana. Y el ángulo, pues siempre sería 0. En este caso, pues siempre va a ser 0. Ahí salimos rayados. La distancia de la superficie que existe a la superficie gaussiana, pues sería constante. Por lo tanto, esperaríamos que el campo sea constante también en la superficie. Y por último, el área superficial de este cilindro, pues es de fácil cálculo. Entonces, yo puedo escribir aquí que la ecuación es que la carga dividido epsilon sub 0 es igual a la integral de superficie cerrada del vector normal en producto punto con el campo eléctrico por el diferencial de área de superficie. Como hemos cumplido las tres condiciones, yo puedo escribir aquí que la carga dividido epsilon sub 0, y como el coseno de 0 es 0, perdón, el coseno de 0 es 1, entonces queda positivo aquí y me quedaría campo por área superficial. De esto, entonces, como el problema necesita la carga estaría dada por epsilon sub 0, por el campo y por el área superficial. De tal forma, entonces, que la carga estaría escrita como el área superficial, que es 2pi por el radio, por la longitud, por epsilon sub 0, por el campo eléctrico. Entonces, para este caso particular, la carga sería 2pi por el radio. Como estamos hablando de una superficie gaussiana de 19 centímetros ficticia, entonces aquí me quedaría 19 centímetros por la longitud, que sería la misma, los 240 centímetros, por epsilon sub 0, pues, epsilon sub 0 aquí, por el campo eléctrico, que era de 36 kilonewtons sobre el coulomb. Entonces aquí escribiré 36 kilonewtons sobre coulomb. Recuérdense, aquí pongo las unidades como están, pero voy a utilizar los prefijos para reemplazarlos en la calculadora. Entonces aquí me quedaría 2pi por 19 centi, que es por 10 a la menos 2, por 240 centi, que es por 10 a la menos 2, por la constante epsilon sub 0, que me gusta escribirla de aquí ahora, por 36 kilonewtons, que es por 10 a la 3. Y le doy igual, y ahí tendría la carga. Ven que la carga entonces me sale de 913.3 nanocoulombs. Esta sería la carga total que está encerrada en la superficie gaussiana. Y por lo tanto, sería la carga que está distribuida sobre la superficie de la cubierta cilíndrica. ¿Estamos? La carga neta sobre la cubierta son 913.3 nanocoulombs. ¿Me explico? ¿Alguna pregunta? Hagamos el ejercicio B entonces. Ahora quiere que calculemos el campo eléctrico que existe en un punto a 4 centímetros del eje, medido radialmente hacia afuera del punto medio de la cubierta. Noten que el cilindro o la cubierta pues tiene un radio de 7 centímetros, entonces 4 centímetros está dentro de la cubierta. La cubierta solo es un tubo, ¿no? Es decir, de adentro está vacío. Entonces hagamos lo mismo. Voy a dibujar aquí una superficie gaussiana ficticia que tenga un radio de 4 centímetros que contenga al cilindro, a la cubierta cilíndrica. Ahí está. La pregunta ahora es, ¿cuánto de la cubierta cilíndrica está dentro de esa superficie gaussiana ficticia más pequeña que yo he creado allí?
Otra vez, ¿cuál es la porción de la cubierta cilíndrica, esta que está aquí, que quedó dentro de este pequeño cilindro que hemos dibujado interior a él? Solamente el área que cubre. Pero, ¿cuál sería? O sea, ¿cuánta porción de esa cubierta cilíndrica está dentro del cilindro pequeñito? ¿Cero o nada? Exacto, porque es más pequeño, ¿verdad? Es decir, ese cilindro pequeñito no lo contiene. Entonces, ahí sabemos algo. ¿Cuánta entonces de esta carga que está sobre la superficie del cilindro está dentro de esta superficie, de esta cilindro ficticio que he creado ahí? Pues tampoco es nada. También es nada, perdón. ¿Por qué? No hay nada de cilindro dentro de este y por lo tanto no hay nada de carga. Bueno, entonces con eso ya puedo aplicar la ley de Gauss y escribir aquí que de acuerdo a la ley de Gauss, que se ha cumplido las condiciones, la carga dividida por epsilon sub 0 es igual al campo multiplicado por el área superficial. Pero si esa superficie ficticia que yo he creado no tiene ninguna carga encerrada, entonces pues la carga es 0, aquí me quedaría 0 es igual al campo por el área superficial. De tal forma entonces que el campo eléctrico es 0. Y así hemos resuelto entonces el inciso B, auxiliándonos de la ley de Gauss. ¿Me Inge, explico? disculpe, ¿podría repetir esa parte? ¿Cuál parte? El inciso B. El inciso B, bueno, aquí solo utilicé la ley de Gauss. Ujú. Y como vimos que no hay carga dentro de ese cilindro, entonces al despejar, pues me queda que el campo eléctrico es 0. La carga del cilindro imaginario que hizo ahí, ¿verdad? Sí, del segundo cilindro, ¿sí? De este chiquitito. Ya. No hay nada de carga porque la carga está sobre la cubierta de este cilindro rojo, que es más grande, ¿no? Ya. Entonces no Gracias. puede haber carga dentro de él, ¿sí? Y esto mismo se podía aplicar en la tarea de la hoja 9, ¿no? De la esfera era radio 5, el 0.5 no tenían una carga dentro, Exactamente. era 0. Era 0. El campo eléctrico era 0. Gracias, sí. Muy bien. ¿Estamos? ¿Se comprende? Sí. Vean que en el primer problema la carga está distribuida de manera lineal y usamos un cilindro. Aquí la carga está de manera superficial, y pues también uso un cilindro, pues usamos un cilindro. Si la carga hubiera estado distribuida sobre una esfera, pues hubiera sido más fácil que nosotros también utilizáramos una esfera. ¿Estamos? Entonces estamos replicando figuras, porque son las más simples y las que permiten que las líneas de campo se atraviesen de manera perpendicular. Hagamos nuestro tercer ejemplo. Dice así. Una esfera sólida, ahora se me hablan como que fuera maciza, ¿no? Con un radio de 40 centímetros, tiene una carga positiva total de 26 milicoulombs. ¿Sí? Tiene una carga positiva total de 26 milicoulombs. Distribuida uniformemente en su volumen. Vean esta parte. Está distribuida uniformemente o uniforme en su volumen. ¿Qué significa eso? Que la carga no solo está en la superficie exterior. Si nosotros escarbáramos, pues, seguiríamos encontrando partículas de la esfera que contienen carga. Entonces ahora tenemos carga también dentro de la esfera. Calcule la magnitud, vean, magnitud del campo eléctrico a las siguientes distancias del centro de la esfera. A 0, a 10, a 40 y a 60. Entonces, pues empecemos aquí dibujando nuestra esfera que tiene un radio de 40 centímetros. Vamos a suponer, a ver si funciona. Que esta esfera que yo he dibujado aquí tiene 40 centímetros de radio. Pónganse, ¿no? Vamos a cambiar de color. Está. Entonces, si esta es una esfera, voy a darle un efecto ahí para que parezca esfera.
esta esfera tiene una carga total de 26 milicoulombs en todo su volumen. Empecemos entonces resolviendo el inciso A, que me pide que determinemos cuál es el campo eléctrico a 0 centímetros del radio, ¿sí? Del centro, perdón, de la esfera. Entonces, si el centro de la esfera es este puntito que está aquí, entonces vamos a dibujar aquí una superficie gaussiana que tenga un radio de 0. Ahí está. Y apliquemos la ley de Gauss. La ley de Gauss dice que la carga dividido la constante epsilon sub 0 es igual a la integral sobre una superficie cerrada del campo multiplicado, del vector normal, el producto punto con el campo eléctrico, por el diferencial de área superficial. Entonces, miremos. Dado de que he dibujado ahí un punto, recuerdan que el punto es el elemento geométrico más simple que carece de dimensión, no tiene longitud, no tiene área, no tiene volumen. Si no tiene área, entonces pues no hay nada, no hay nada que pueda encerrar. Si no está encerrando nada, entonces la carga que está dentro de esta, como no tiene volumen, sería 0. Y por lo tanto, aquí me quedaría que 0 es igual a el campo por el área superficial, indicándome nuevamente que el campo es igual a 0. ¿Estamos? Si no hay nada en el centro, pues esperaríamos que el campo eléctrico pues sea 0. Ahí resolvimos el inciso A, bien fácil. Vamos con el inciso B, que me dice ahora que tenemos que calcularlo a 10 centímetros. Copiamos nuestra superesfera. Ahí está. Y entonces ahora voy a dibujar una superficie gaussiana que tenga 10 centímetros de radio. Supongamos entonces que esta es nuestra esfera con 10 centímetros de radio. Dado de que la esfera gris, que es la original, tiene una carga distribuida en su volumen, nosotros esperaríamos que esta esfera pues también tenga parte de esa carga dentro, encerradita, porque está distribuida en todo el volumen. La idea o la pregunta es ahora, ¿cómo podemos saber cuánta porción de la carga total de la esfera quedó dentro de esta esferita? Para eso vamos a utilizar la densidad de carga volumétrica. La densidad de carga volumétrica, al ser uniforme, pues recuerden que hemos estado repitiendo, siempre se va a dar el mismo resultado. O sea, si yo determino la carga total que tiene la esfera y lo divido entre el volumen total, me tendría que dar la misma densidad que si calculo la carga de una porción y lo divido entre el volumen de esa porción. Si esas densidades tienen que ser iguales, pues yo podría escribir entonces aquí que la carga dividido el volumen tiene que ser igual a la carga de la porción dividido el volumen de la porción. Ven que no utilizo diferencial porque no estoy trabajando con elementos diferenciales, pero es la misma idea. De tal forma entonces que la carga de la porción estaría dada por la carga total dividido el volumen total multiplicado por el volumen de la porción. En este caso, pues intentemos determinar cuánto es la porción de la carga que está encerrando esa esfera roja de 10 centímetros de radio. La carga total son 26 milicoulombs. El volumen total, pues sería el volumen de la esfera, que serían 4/3 de pi por el radio al cubo. Por el volumen de la porción, que es 4/3 de pi por el radio al cubo. Observen entonces que aquí puedo cancelar algunos elementos. Estos dos se van. Y entonces al reemplazar los radios, yo ya podría determinar cuánto es la porción de la carga. 26 milicoulombs multiplicado por el radio, que es de 10 centímetros. Entonces aquí pongo 10 centímetros al cubo, dividido el radio, que es de 40 centímetros, porque el radio total de la esfera grande es de 40 centímetros al cubo. Y este resultado me va a decir cuánta porción de carga tiene esa esfera pequeñita. Entonces me quedaría aquí 26 por 10 a la menos 3 por 10 al cubo. Dividido 40 al cubo. Y me dice que la porción de carga es de 406.25 microcoulombs.
Sí. Esta es la porción de carga que tenemos nosotros dentro de la esfera pequeñita. Esa es la porción de carga. Por lo tanto, como ahora sí ya sé cuál es la carga interna, pues aplico la ley de Gauss. La carga encerrada dentro de la superficie gaussiana dividido la constante epsilon sub 0 es igual a el campo por el área superficial. De esto entonces el campo eléctrico estaría dado por la carga encerrada dividido epsilon sub 0 por el área superficial. Que la carga entonces ya vimos que son 406.25 microcoulombs dividido el epsilon sub 0 por el área superficial, que es 4pi por radio cuadrado. El radio de la esfera pequeñita, ¿no? Entonces aquí me quedaría 406.25 por 10 a la menos 6 dividido epsilon sub 0 por 4 por pi por el radio al cuadrado. Y el radio es 10 centímetros, entonces 0.1 al cuadrado. Y esto me da 365.12 por 10 a la 6. 365. ¿Qué dijimos? 12 por 10 a la 6 newtons coulomb. Ahí tendríamos entonces el valor del campo eléctrico a 10 centímetros del centro de la esfera, ¿sí? Porque hay una parte de porción que está generando campo eléctrico. Ojo, porque la ley de Gauss solo me permite calcular campos eléctricos de cargas encerradas en superficies. Es decir, la acción de esta carga que está aquí en esta esfera no la considera la ley de Gauss. ¿Existe? Pues sí, existe, pero no la trabaja la ley de Gauss. ¿Estamos? Vamos con el inciso C entonces. El inciso C me dice que necesitamos calcular el campo eléctrico a 40 centímetros. Bueno, entonces, vamos con el inciso C. Ahí está. Y ahora necesitamos calcular el campo eléctrico a los 40 centímetros, o sea, exactamente en la superficie de la esfera. O sea que ahora no vamos a dibujar ninguna esfera ficticia porque ya existe la esfera, ¿no? Entonces, pues aquí lo único que voy a hacer entonces es la carga dividido epsilon sub 0 es igual a el campo eléctrico por el área superficial. De tal forma que el campo eléctrico estaría dada por la carga dividido epsilon sub 0 por el área superficial. ¿Cuánta carga está encerrando la esfera? Ah, pues eso sí está fácil, porque el problema me dice que son 26 milicoulombs. Entonces, en este caso, pues ya puedo utilizar los 26 milicoulombs, no tengo que sacar ninguna parte. Si me hubieran dicho a punto 6, no, a punto 3 es la cosa, entonces ahí sí hubiera tenido que volver a hacer el procedimiento anterior. En este caso, la carga entonces es de 26 milicoulombs, dividido la constante epsilon sub 0 por el área superficial, que sería 4pi por 0.4 metros al cuadrado. Veamos cuánto da esto. Y ahí estaría el campo, que es de 1.46 por 10 a la 9. 1.46 por 10 a la 9 newtons coulomb. Ahí tendríamos entonces nuestro resultado. Por último, el problema quiere que calculemos el campo eléctrico a 60 centímetros. Bueno, entonces a 60 centímetros va a ser algo muy parecido a lo que acabamos de hacer. Ahí está nuestra esfera. Y como el radio de la esfera es de 40 centímetros, entonces el radio de 60 centímetros es más grande. Entonces nosotros tendríamos que dibujar aquí otra superficie que encierre a la esfera original. Y ahí estaría nuestra esfera, ¿sí? La esfera que encierra a la esfera original. La pregunta ahora es, ¿cuánta carga encierra esta esfera mayor? ¿Serán los 26 milicoulombs? ¿Será menos o será más? ¿Qué dicen ustedes?
Sí, son los 26 milicolos. Son los 26, ¿verdad? No pueden haber más porque ya no hay más esfera, ¿verdad? Entonces, carga dividida epsilon sub 0 es igual al campo por el área. Me ahorro la integral porque ya sé que se cumplen las condiciones. De tal forma, entonces, que el campo eléctrico sería la carga dividido epsilon sub 0 por el área, que sería igual a la carga de 26 milicoulombs, dividido epsilon sub 0, multiplicado por el área, que sería 4pi por el radio, que es 0.6 metros ahora. Uy, así no. Al cuadrado. Entonces, lo único que voy a cambiar en esta ecuación que me ingrese aquí es que en lugar de 0.4 voy a ingresar 0.6. Y ahí está el valor del campo, que corresponde a 649.1 por 10 a la 6. 649.1 por 10 a la 6 newtons Coulomb. Y así hemos resuelto entonces nuestro ejemplo.